Seguimos en Desayunos Informales y ya está con nosotros el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Pablo, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días a todos, un placer. Y bueno, en una jornada en la cual Peñarol sin jugar está primero, así que... ¿Cómo arrancó? Ya arranca. Jaime. Quiere pelear con la tribuna. Viene mal. Al orden natural de las cosas. Te ganaste un enemigo para la entrevista. No seas malo. No juegan y todavía siguen. Y ahí sí, todos somos primeros. Bueno, pero vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con una serie de medidas, incentivos que el Ministerio de Economía quiere tomar para mejorar los niveles de inversión y de esa manera mejorar también los niveles de empleo, que no han acompañado del todo la recuperación de la economía. ¿No viene por ahí la propuesta, el planteo o la razón de que se realicen y se tomen estas medidas? Exactamente, Miguel. Mirá, nosotros venimos monitoreando los motores fundamentales del crecimiento económico, que podríamos decir que básicamente son tres, y tienen que ver con las exportaciones, el consumo y las inversiones, que entendemos que es el más genuino, el que finalmente termina potenciando la creación de empleo. Si tomamos de referencia, por ejemplo, junio del 16, es decir, hace ya un año y medio, un poco más, vemos que desde ese momento a la fecha las exportaciones han tenido un crecimiento sostenido, bien importante. En el 2017 las exportaciones crecieron un 10% en términos reales, las de bienes, un 20% en enero y un 13% en febrero. O sea, ese motor del crecimiento viene funcionando bien. El consumo interno desde junio del 16 a la fecha también ha venido creciendo de manera sostenida y el último trimestre del 2017 fue el del mayor crecimiento. Pero en el caso de las inversiones no viene comportándose de la misma manera. Es como que entonces la inversión es el único de las tres que mueve la aguja en empleo, es raro eso. Bueno, sobre todo cuando se da en sectores que son intensivos en mano de obra, ¿no? La economía ha venido creciendo, pero lo ha hecho en sectores donde la utilización de mano de obra es algo menor. Continuamos hoy con niveles de inversión superiores a lo que fue la segunda mitad del siglo XX, los primeros años de este siglo. Uruguay tuvo en la segunda mitad del siglo XX un promedio de 13% del PIB anual de inversiones. Ahora estamos en un 18%, pero llegamos a tener niveles del 23, del 24, del 25. Entonces, lo que se busca de alguna manera recuperar. Y ahí, antes de ir a cuáles son las medidas un poco que quieren generar, cuando se habla de ese crecimiento, que entonces hace un poco desparejo, por lo menos entre la exportación, el consumo y la inversión, no puede tener que ver el elemento que señala algunos sectores, ahora el agropecuario, pero el exportador en general, de que en realidad están mejorando sus ventas, pero no sus ganancias y que por lo tanto no invierten y que por eso no se crean los puestos de trabajo? Sí, yo creo que hay en algunos sectores, no en todos, temas de rentabilidad y a los cuales hay que tratar de ayudar o de apuntalar. Y eso tiene que ver con lo que son algunos de los costos que esos sectores manejan. Estamos hablando de mano de obra, energía, combustible, etc. Por eso, para algunos sectores y para los pequeños productores, aquellos con menos capacidad de defenderse ante la adversidad, se han tomado medidas puntuales. Estas medidas entendemos que también colaboran no solo a estimular la inversión, sino a mejorar la rentabilidad después de impuestos. O sea, el último renglón, uno cuando se dedicaba a la actividad profesional privada, el último renglón es el de la utilidad después de impuestos. ¿Cuánto le queda al empresario? Y este tipo de medidas colabora a mejorar ese renglón, ¿no? El ministro siempre habla de la calidad del empleo, preocupado por la calidad de los pocos puestos que se podrán generar. Tampoco están como conformes con esa calidad del empleo, ¿no? Nosotros creemos que tenemos hoy por hoy temas de preocupación o de ocupación, mejor dicho, en las medidas que tomamos para mejorar la calidad, pero también la cantidad. El régimen de promoción de inversiones, con estos cambios que estamos haciendo, va a su tercera versión. Tuvo una primera versión en el 2007-2008, con una tasa de desempleo algo más elevado incluso que la actual. Luego en el 2012, cuando la tasa de desempleo era bastante más baja, y por lo tanto ahí sí se apuntaba a algo más sofisticado, de más calidad de empleo. Y ahora con el desempleo un poquito más alto, tratamos de simplificar los indicadores para que justamente se privilegie no solo la calidad, sino también la cantidad de empleo. Y comentando algunas de las medidas, algunas son nuevas, algunas se amplía el uso temporal de las mismas. Y por ejemplo, un sector clave en lo que ha sido la pérdida de puestos de trabajo ha sido la construcción. En los últimos años, si bien aún hoy tiene niveles superiores al promedio histórico de ocupación, se perdieron entre 25 y 30.000 puestos de trabajo. El año pasado se promulgó un decreto que permitía obtener beneficios por promoción de inversiones a las construcciones de gran dimensión económica. Esto es, proyectos de construcción
que superaran los 15 millones de dólares, porque son esos que mueven la aguja, se pudieran presentar ante la Comap y obtener beneficios. Esa medida se estará prorrogando para el 2008, tenía fecha de finalización el 31 de diciembre del 2017. Y estamos muy contentos con la utilización de la herramienta. Se presentaron, y este es un dato no menor, 57 proyectos de inversión por una inversión potencial, ahora hay que ejecutarla, por 1.900 millones de dólares. Claro, porque no es por 15 millones es el mínimo, pero hay algunas que deben ser mucho más altas. Se presentaron 57 proyectos, sí, hay proyectos de 100 millones de dólares, por ejemplo. ¿Qué tipo de proyectos, para que la gente se haga una idea? Sí, estamos hablando de proyectos de construcción de edificios para vivienda o para oficinas, para venta o para alquilar. Además, con esa plata, megatorres. Megatorres. En una primera instancia se pensó que esto iba a ser un instrumento utilizado básicamente en Maldonado, Punta del Este. Pero de los 57 proyectos, la mitad son en Maldonado y la otra mitad son en Canelones y en Montevideo. Implicarían la construcción de 1.7 millones de metros cuadrados, lo cual es para la construcción es una cifra muy importante. En Canelones, área metropolitana, más que nada. Área metropolitana, en la ciudad de la costa. Realmente son proyectos bien interesantes. Pero esto como medida puntual. Lo que estamos haciendo y la reforma más estructural tiene que ver con los cambios a la matriz general de la Comap, que es donde se presentan los proyectos. Y ahí estamos haciendo un mecanismo más fácil, más sencillo de utilizar y más efectivo. ¿Por qué? Más fácil porque antes, para obtener el 100% de los beneficios, había una matriz de 100 puntos. Ahora estamos ampliando la matriz a 130 puntos, por lo cual llegar a 100 claro, es más fácil. Pero ¿dónde se da además ese aumento? Ahí quisimos enfocar en esa ampliación de la matriz, en lo que se premia a la producción más limpia, al cuidado del medio ambiente y a los estímulos a la innovación, desarrollo e investigación, que son las áreas donde vemos que Uruguay tiene cierto rezago. Y los indicadores de empleo, como decíamos, se simplificaron, volviendo de alguna manera a los indicadores de la primera versión a la cual hacía referencia del 2007-2008, porque los problemas de empleo son un poco más similares a los de ese momento que a los del 2012. Ferreri, ¿cómo se le puede explicar al ciudadano común esto que se ha escuchado últimamente mucho por parte de los productores agropecuarios de que no se le dan los mismos incentivos a la inversión de grandes capitales como a los pequeños productores que no tienen las mismas facilidades? Se pone mucho como ejemplo UPM. Desde economía, ¿cómo se puede explicar que sea imposible de repente darle los mismos beneficios a un pequeño inversor que a una gran inversión como la UPM? Sí, bueno, esa es una pregunta importante porque permite aclarar algunas cosas. En Uruguay no hay mayores beneficios para empresas locales que extranjeras, ni mayores beneficios para empresas extranjeras que para empresas locales. Estos beneficios que estás mencionando, por ejemplo, estas medidas son iguales para todos. Absolutamente iguales para todo el mundo. Cuando hay proyectos de un determinado porte, se analiza de manera específica, no solo en el caso de UPM, sino que se presentan proyectos a la Comap que se analizan de manera específica. Pero, por ejemplo, si el proyecto de UPM fuera exactamente igual y de capitales nacionales, se le hubiera dado exactamente el mismo tratamiento. Pero en este caso, en los cambios que estamos proponiendo para la Comap, pusimos énfasis especialmente en las micros y pequeñas empresas. Por ejemplo, un proyecto de una empresa que no sea pyme obtiene 100 puntos de beneficios. Una empresa micro o pequeña obtendrá 120 puntos de beneficios ante el mismo proyecto presentado. Es decir, se va a estar privilegiando a las pequeñas y medianas empresas para poder obtener este tipo de beneficios. Porque además son la abrumadora mayoría de las empresas uruguayas y son las que, cuando uno mira en términos relativos... Capaz que una sola no mueve la aguja, pero todas... Todas juntas y en términos relativos son las más intensivas en la generación de empleo. Por lo tanto, ahí pusimos un foco importante no solo en la cantidad de beneficios que se les da, sino también en reducir algunos otros costos, como son los costos de cumplimiento. ¿Qué es esto? Es lo que le cuesta a estas empresas cumplir con sus obligaciones tributarias. Por eso, para las empresas que facturan menos de 5 millones de unidades indexadas, estamos hablando de aproximadamente unos 20 millones de pesos, más o menos, esas empresas hoy tienen un régimen simplificado del impuesto a la renta empresarial, que en vez de hacer toda la liquidación, simplemente pagan un porcentaje de las ventas como impuesto. Vamos a hacer algo similar para el impuesto al patrimonio, que hoy tienen que liquidarlo con ciertas complejidades, pasaremos a liquidarlo también como un porcentaje de las ventas. Y esto que puede parecer menor, va atado a otras iniciativas. Al tener las compras y las ventas de las empresas, porque se va a masificar la factura electrónica en este sector de empresas, y la DGI va a poner a disposición
de las mismas un software gratuito para poder facturar electrónicamente, teniendo las compras y las ventas, y si los demás impuestos se liquidan como un porcentaje de las ventas, la DGI estará en condiciones, estimamos que mediados del año que viene, segundo semestre del año que viene, de decirle a la empresa, no tenés que hacer liquidación y te mando un mail con los impuestos que entendemos que tenés que pagar. Si lo aceptás, le das OK y no tenés que hacer más nada. Bueno, este es un cambio muy importante. Bien importante. Va a ser un esquema similar, si querés, al de la declaración jurada borrador para el IRPF, que funciona muy bien. En este caso sería algo similar. Y bueno, la empresa va a reducir costos de cumplimiento de manera notable, ¿no? Hay un reconocimiento del gobierno al dar estos incentivos en que efectivamente la inversión no se ha venido dando o no se da de la manera que hoy quisieran. Hubo cambio de condiciones en estos años que en su momento, entre otras cosas, obligaron al gobierno a aumentar la presión fiscal para recaudar lo necesario, para cumplir con elementos del programa. Ahora la economía volvió a crecer. ¿No son algunos de esos elementos por los que el gobierno, incluso por el lado de las tarifas, recaudó un poco más, los que están dificultando al sector privado que realmente reactive la inversión? ¿Y por qué no está ni siquiera sobre la mesa la posibilidad de dar marcha atrás con alguno de esos aumentos? Bueno, en el caso del gasoil se dio algo de marcha atrás, por decirlo de alguna manera. Hubo una rebaja del 8% del gasoil a mitad del año pasado. Y ahí también juegan determinados factores, más allá de ineficiencias de las empresas públicas, que siempre pueden haberlas, y en algunos casos las hay de manera importante, y se ha venido trabajando para reducirlas, hasta en cosas que pueden parecer menores. Ustedes comentaban en el bloque anterior, por ejemplo, los auspicios de ANCAP. Pero más allá de ese caso anecdótico, cuando se bajó un 8% el gasoil en julio del año pasado, el barril del petróleo estaba a $43. Hoy está cerca de 70, 60 y pico largos, por decirlo de alguna manera, porque varía, tiene una oscilación hoy, está muy volátil. Pero bueno, no es lo mismo tomar decisiones con el barril a 43 que con el barril a 70. Sí, claro. En el caso de la energía eléctrica de UTE, en los últimos 2 o 3 años hubo un subcosto de generación de energía muy, muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Llovió más de lo que es habitual en Uruguay. Los últimos 5 años, desde el 2007 para atrás, son el quinquenio más lluvioso desde principios del siglo XX a la fecha. Entonces eso generó un subcosto muy importante. Eso no se puede trasladar todo el tiempo a las tarifas, porque hay que darle cierta estabilidad a la empresa. Por ejemplo, este año pasamos de tener un superávit hídrico a tener un déficit hídrico muy fuerte, lo cual le va a cambiar naturalmente los números a la UTE. Entonces, sobre esas restricciones es que hay que ir jugando, pero nosotros somos conscientes, a veces se habla de competitividad, de atraso cambiario, de rentabilidad, como si fuera todo lo mismo. Son cosas distintas. Y son cosas muy distintas. Nosotros sostenemos que en Uruguay no hay atraso cambiario, puede haber algunas cuestiones a revisar en la competitividad, pero con exportaciones creciendo, el volumen que decimos que crecen y que vemos que crecen, y con un superávit de la balanza comercial, no parecerían ser estos los problemas. Esto no quiere decir que no haya problemas de rentabilidad, es otra cosa. Pero bueno, es importante definir el problema para poder buscar las mejores soluciones. Pero cuando escuchás a los autoconvocados, ¿no? O al Movimiento Un Solo Uruguay, que hacen pedidos varios, algunos que bueno, se dijo ya, es imposible lo del dólar, otros no se pueden entrar. ¿Pero es realmente que no hay margen para darles nada o ya es un tema político que a veces se maniobra con ese dato? Sí, no, se han ido tomando determinadas medidas que cuando uno las va sumando van generando un costo fiscal que va creciendo. Por ejemplo, se tomaron medidas en cuanto a la devolución del IVA en el gasoil, primero para productores arroceros, lecheros, hortifrutícolas, citrícolas. Se envió un proyecto de ley al Parlamento que calculo que esta semana ya tendrá tratamiento parlamentario para agregar a los productores de ganado, a los ganaderos. Y también se tomaron medidas en lo que tiene que ver con algunas rebajas específicas en la energía eléctrica. Esto junto con un proyecto de ley que se envió al Parlamento para la reducción de la contribución inmobiliaria rural. Si de ahí saltaron los intendentes, siempre saltan. Y bueno, la solidaridad, para ser solidaridad, tiene que ser compartida. Solidaridad con el dinero ajeno es un poquito más sencillo. Cuando uno toma en cuenta todas estas medidas, tienen un costo de entre 22, 23 y 25 millones de dólares. Bueno, se han ido tomando medidas que tienen un costo en un sector que sabemos. 2 o 3 cosas importantes destacar. La primera es uno de los locomotores, de las locomotoras fundamental del desarrollo del Uruguay. La cadena agroindustrial es
de las más relevantes a la hora de explicar las posibilidades de Uruguay de crecer y desarrollarse. Por lo tanto, hay que trabajar mucho sobre ella y monitorearla permanentemente. Y también sabemos que hay sectores que tienen problemas de rentabilidad. También sabemos que cuando hablamos del campo, es algo que engloba situaciones verdaderamente diferentes, muy diversas, muy heterogéneas, y por lo tanto hay que atender a aquellas que presentan las mayores dificultades. ¿No ven un problema general de competitividad o rentabilidad, como dicen algunos? Bueno, pero lo que pasa es que no es lo mismo un pequeño productor lechero que viene atravesando desde hace 3 o 4 años problemas de precios internacionales, que recién el último año y poco han ido repuntando sin alcanzar los valores que habían tenido algunos años atrás, que alguien que tiene 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas de soja, que el año pasado tuvo un récord de producción en Uruguay. Probablemente este año, o seguramente este año, esa situación va a ser distinta por la sequía. Claro. Pero la situación del 2017 son absolutamente heterogéneas. De vuelta, definir bien el problema es lo que nos permite generar herramientas adecuadas para... ¿Pueden esperar los productores autoconvocados algún tipo de medida más por parte del Ministerio de Economía? Bueno, en realidad las medidas son del Poder Ejecutivo. Bueno, está bien. Se han ido tomando esas medidas. Iremos viendo cómo se van dando. ¿Puede haber más o ya se dio lo que se podía? Bueno, hasta ahora los instrumentos que hemos diseñado son estos. Igualmente quedó planteado un ámbito de diálogo del cual entiendo que ellos mismos luego se retiraron. Lo que pasa es que ellos quieren de trabajo, no de diálogo. Quieren cosas concretas. En cada una de las oportunidades que nos reunimos hubo medidas concretas. En la última reunión, que fue la primera donde estuvieron todos juntos, porque fue los autoconvocados se habían reunido antes con el presidente por separado. En la primera reunión... Sí, la del Ministerio, la de hace 2 lunes. Del Ministerio de Ganadería hubo medidas concretas. Nos referimos a la contribución inmobiliaria rural y a incorporar a los ganaderos a lo que es la devolución del IVA al gasoil. Esta medida, además, había sido pedida por la Federación Rural. Entonces se atendió ese planteo y se fue con medidas concretas, ¿no? Bueno, después se puede seguir analizando otras cosas, pero que no se resuelven solamente allí. Hubo planteos de discutir, por ejemplo, el déficit fiscal o las pautas salariales. Bueno, esas son cosas que define el gobierno escuchando a todos los sectores, a los autoconvocados, al resto de las gremiales agropecuarias y al resto de los sectores de la sociedad. Es una sociedad democrática donde todos tienen derecho a opinar. ¿Cuánto cambió la planificación del año, esto que pasó en el verano con el sector agropecuario, pensando sobre todo en la rendición de cuentas, digamos? Porque, por ejemplo, ya hubo que poner 25 o 26 millones de dólares que capaz que lo querían poner en otra cosa. Bueno, para nosotros el principal objetivo o la principal guía para la rendición de cuentas permanece inalterada. ¿Y cuál es? La principal guía es, más allá de que haya que atender algunas cuestiones de gasto público, que siempre hay, este gasto público no puede impactar en un mayor déficit fiscal. Por lo tanto, la forma de financiar ese gasto eventual que pueda haber que generar en la rendición de cuentas tiene básicamente 2 formas de financiarse. Y tiene que ver con aumentar impuestos o crear nuevos. Esta posibilidad está absolutamente descartada. No vamos a pasar este tape dentro de unos meses diciendo a Ferreri esta posibilidad está totalmente descartada. Pásenlo cuando viene el tratamiento final de la rendición de cuentas. La otra es con un aumento genuino de recursos a través del crecimiento de la economía. La economía uruguaya está creciendo algo más de lo que habíamos previsto y eso puede generar un pequeño margen sobre el cual movernos, pero reitero, el déficit fiscal... ¿Será eso? ¿No habrá aumento del gasto que vaya a déficit, digamos, en esta rendición? Esa es la idea. No, nuestra principal preocupación es esa. Hoy, dentro de los aspectos macroeconómicos, habiendo solucionado o teniendo bajo control los aspectos de la inflación, con los ingresos de los uruguayos creciendo, uno de los principales desafíos que tiene la política macroeconómica hoy en Uruguay es la reducción del déficit fiscal. Bien. Pablo, muchas gracias por estar aquí. Pablo. Ha sido un placer, como siempre. Pablo Ferreri, subsecretario de Economía. Vamos a ver cuáles son los principales...